colaboradores en Cristo. ¿Qué significa colaboradores en Cristo? Yo les voy a decir, aquí hemos hablado de que nosotros debemos servirle a Dios y que nosotros le servimos de muchas formas, pero hay principalmente dos formas. Usted le sirve a Dios y tiene el llamado a servirle como sacerdote o como pueblo, ¿sí? Como sacerdote o como pueblo. Recuerden que en la historia, en los hechos de la palabra de Dios, vemos cómo la fe atravesó un camino desde las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Desde que el pueblo de Israel, porque recuerden que Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, los padres en la fe. Esa fe viene desde allá, desde la creación del mundo viene la fe, atravesó, vino en el arca de Noé, siguió el camino, llegó a Egipto, la fe y el pueblo de Dios tuvo que salir de Egipto, pasó por el desierto, se fundó en la tierra prometida, allí se abrieron las tribus de Israel, allí se formó el templo, y de allí salió el Mesías. Entonces todo esto, toda esta historia, todos estos hechos de la palabra de Dios, siempre hay unos líderes definidos y hay un pueblo definido que es el pueblo de Dios. Nosotros servimos entonces. ¿El pueblo de Dios cómo le sirve? Entonces el pueblo de Dios en sus trabajos, vamos a escribir aquí, colaboradores, ¿cierto? Servidores de Dios, que como líderes, como pastores, ¿cierto? Como pueblo. Cada uno de nosotros servimos a Dios como pueblo, en la familia. En la familia usted es el líder, usted es allí el que tiene a sus hijos, en la empresa. Y algo que, por ejemplo, se nos olvida a nosotros, algo que se nos olvida a nosotros es que usted y yo estamos llamados a grandes cosas dentro de este servicio, dentro de esto, a grandes cosas. Y se nos olvida a veces que nosotros estamos llamados a liderar, sobre todo aquellos que quieren, que le sirven a Dios como sacerdotes, a liderar, o aquellos que le sirven a Dios como pueblos que son dueños de una empresa, o que también, recuerden, en la política, personas, hay muy pocos en la política de verdad que sean seguidores de Cristo, porque es difícil, porque el mundo está gobernado por el enemigo, que tiene su tiempo ya medido, y es difícil a veces que alguien que crea en Cristo de verdad llegue al poder, porque hay que hacer muchas cosas que no son de Dios, pero ahí estamos llamados a eso, a ser gobernadores, ser líderes, ¿cierto? Todo esto hace parte del servicio de Dios, pero independientemente de si usted es pastor, de si usted es padre de familia, si usted es dueño de una empresa o empleado, usted y yo todos somos colaboradores en Cristo. Pablo decía, nosotros colaboradores, y también decía, yo tengo colaboradores, Priscila, Apolos, todos los que Pablo iba por cada pueblo e iba allí dejando discípulos, y esos discípulos se convertían en colaboradores. Es más, Pablo decía que no solamente eran personas, eran familias enteras que eran colaboradores en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un pastor y un colaborador o un pueblo? Que todos nosotros aportamos un granito de arena al plan divino. Y aquí viene el primer punto. Son 3 puntos, como siempre, que les voy a presentar. 3 punticos que nos hablan de qué es ser colaboradores en Cristo. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuál es la esencia de ser colaboradores en Cristo? Primero, que estamos inmersos. Voy a borrar esta parte de aquí que escribí. Que estamos inmersos y estamos comprometidos todos, independientemente de la posición que tengan, todos estamos inmersos
en el plan, en un plan divino, en un plan divino. ¿Y cuál es ese plan divino? Ese plan divino inició con el Señor Jesucristo. ¿Y para qué vino el Señor Jesucristo? A salvar todo aquello que se había perdido. Como lo dice en Lucas 19:10. Vamos a buscar Lucas 19:10, por favor. Empresa, líderes. Dice debajo de empresa que ponía líderes, gobernadores. Todos estamos llamados a ser colaboradores en Cristo, independientemente si somos, le servimos como sacerdotes o como pueblo. Ahora, Lucas, plan divino. ¿Cuál es el plan divino? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Borra esta parte aquí. Colaboradores. Listo. Lucas 19:10. Busquemos, por favor. Dice la palabra de Dios, Lucas 19:10. En esta versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos, dice así. Lucas 19:10. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. El plan divino es el plan salvador que inició el Señor Jesucristo. El plan salvador que inició ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces, el plan divino es el plan salvador. ¿Sí? ¿Por qué dice que se vino a salvar lo que se había perdido? Porque nosotros, los seres humanos, le fallamos a Dios. Nosotros desobedecimos y seguimos desobedientes. Por eso el plan salvador busca que usted y yo, en obediencia, sigamos a Cristo, lo llevemos a nuestro corazón. Pero tan bueno es el Señor y tan misericordioso con cada uno de nosotros, ¿cierto? Tan bueno y tan misericordioso, que Él nos hizo partícipes de ese plan y por lo tanto colaboradores de ese plan. Y es aquí donde se tiene la importancia del término colaboradores. Cuando uno hace una obra, por ejemplo, en la Real Academia Española, en la RAE, el diccionario español dice que colaborador es aquel que aporta en la formación de alguna obra, ¿sí? Una obra literaria, una obra científica. Cuando se hace una obra literaria o científica, teniendo en cuenta de qué significa colaborador desde la Real Academia Española, ¿sí? En el término, en el concepto, la definición de colaborador es que es alguien que aporta en una obra mayor, en una obra literaria, por ejemplo. En una obra literaria, por ejemplo, el libro que va a hacer Virginia, o que está haciendo Virginia, no solamente lo hace ella solita, hay unos colaboradores, alguien que revisa, ¿sí? Ella pues busca a alguien que revise antes de publicar, también no sé si ella busca asesoría para algunos temas que ella quiere escribir en ese libro, todos se vuelven colaboradores, pero el autor principal de esa obra es quien pues está haciendo, quien está escribiendo esa obra, ¿cierto? El autor principal de esta obra del plan salvador es el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante siguen los colaboradores de esa obra, cada uno aportando su grano de arena. Y los primeros colaboradores después del Señor Jesucristo sabemos que son los apóstoles, ¿sí? Porque fueron los primeros, ahí están en la seguidilla de la autoría. Si usted busca el plan salvador de Cristo, encontrará en la primera
carátula que allí está Jesucristo, porque en la palabra de Dios el autor principal o el tema principal es el Señor Jesucristo. En la palabra de Dios después vienen los discípulos, los profetas, todos aquellos que participaron, los padres en la fe, y ahí nosotros estamos, ahí en la palabra, aquí en la palabra de Dios, estamos nosotros también colaborando. Tal vez no dice su nombre, pero en el libro de la vida, en el libro del Señor está su nombre allí. Cada uno de nosotros estamos aportando en esa obra maravillosa del plan salvador que Dios vino a buscar a aquellos que se habían perdido. ¿Por la misma culpa de quién? Del ser humano. Pero Dios es tan bueno y tiene tanto amor que Él hizo que nosotros participemos de ese plan. De ese plan que fue hecho, ¿por qué? Porque nosotros lo arruinamos. Es algo contradictorio, ¿cierto? Pero así es el Señor, ¿sí? Él vino a buscar todo aquello que se había perdido por causa de nosotros y nos hizo partícipes de ese plan salvador. Tan misericordioso es el Señor. Y vean una cosita muy importante aquí. Nosotros como colaboradores en ese plan salvador tenemos una función especial. Somos importantes, no indispensables, pero sí importantes y valiosos en ese plan. Y por eso el Señor actúa en nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 9 al 10. Somos importantes en ese plan. ¿Por qué? Porque jugamos un papel, jugamos una función. Colaboradores porque tenemos una función importante. Y esa función quiere decir propósito. Vamos a escribir aquí al lado propósito porque de pronto se nos olvide, ¿no? Propósito. Cuando se habla de propósito, aquí al lado, si no estoy mal, se dice que usted y yo tenemos un papel importante en esta obra maravillosa, un papel importante, y que somos allí partícipes de la obra redentora, partícipes. Y vamos a leer, si me lo permiten, 1 Corintios 3, del 9 al 10, por favor. 1 Corintios un poco más atrás. 3, del 9 al 10. ¿Qué dice allí? Dice, porque si el ministerio de condenación, 1 Corintios, no, esta es 2 Corintios. 1 Corintios 3, del 9 al 10. Busca. Dice así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica en ese plan maravilloso. Bueno, estamos hablando del plan divino. Somos colaboradores y vosotros sois labranzas. A la vez que somos colaboradores, Dios nos va labrando, Dios nos va tratando de manera especial. Esto quiere decir que a medida que yo encuentro respuesta, en nuestro Padre Celestial, a su vez vamos siendo respuesta para otros. A su vez vamos siendo respuestas para otros. Conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el fundamento principal es el Señor Jesucristo. En esa obra, el fundamento en la obra de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Y a partir de allí, cada uno de nosotros sobreedifica, ¿sí? Sobreedifica. ¿Qué significa sobreedificar? Cada uno de nosotros aplica lo aprendido. Cada uno de nosotros aprende en ese fundamento que es Cristo. Y cada uno de nosotros es ubicado en algún lugar, en una familia, en una ciudad, en una congregación, y pertenecemos allí y comenzamos a tener identidad. Y a partir de allí una función especial. Es como un engranaje. Cada uno de nosotros somos un engranaje de ese plan. Y cada uno de nosotros tiene una posición, una ubicación, una función, un propósito de vida. Y el propósito no es que usted se lo haya puesto
usted se lo haya inventado, se lo haya propuesto, porque es que muchos creen que el propósito de Dios o el propósito de sus vidas es el anhelo que hay en su corazón. Una cosa son los deseos míos, mis deseos, y otra cosa son lo que piensa Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el propósito está relacionado con qué quiere Dios para mí y qué función yo cumplo. Es lo que dicen muchos, ¿por qué existo? ¿Qué función estoy cumpliendo en ese plan salvador como colaborador de Dios? ¿Listo? Colaborador de Dios. Y ahora sí vamos, creo que este versículo era para el punto anterior, pero en este momento tengo acá, busquemos 1 Corintios 12, del 22 al 24. Exacto, ya vamos para allá. Dice Doris, como dice en Romanos, comparando las funciones del cuerpo. Así es, Doris, así es. Voy para allá, vamos a, no se me adelante, ya voy para allá. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 12, del 22 al 24. Voy a leerlo en esta versión. Recuerden que tengo la versión Biblia. Ah, no, esta es la Valera. Voy a leerlo en la Valera. Dice 1 Corintios 12, del 22 al 24. Dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan como los con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿sí? Entonces, aquí en este capítulo 12, como decía la seguidora, habla del cuerpo, ¿cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, en el versículo 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Recuerden que el cuerpo de Cristo es su iglesia, pero no su iglesia como organización social ni como infraestructura, no. Estamos hablando de que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo tiene diferentes partes, tiene diferentes órganos, cada uno cumple una función y nosotros estamos ubicados en ese cuerpo de Cristo que lo conforma toda la iglesia universal, todos los que tienen a Cristo en su corazón. Cada uno se reúnen en células, se reúnen en ministerios, se reúnen en congregaciones, todos se articulan, cada uno tiene un propósito, tiene una función y una operación dentro de ese cuerpo, pero todos son fundamentales, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos son fundamentales en este plan salvador. Por eso cada uno de nosotros tiene una función, un propósito especial en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los colaboradores? Aquellos que entienden el propósito y saben que aportamos ese grano de arena y que somos necesarios en ese plan salvador. Somos necesarios, no indispensables, pero sí necesarios, ¿cierto? Porque si nosotros no hacemos la tarea, el Señor le dice, bueno, muéstreme la tarea, ¿cierto? Le di una familia, le di unos hijos, le di unos bienes, le di una empresa. Muéstreme a ver si ha sido diligente, muéstreme a ver cómo va con esa tarea, ¿cierto? El Señor lo llama a usted y usted le presenta la tarea. Mire, Padre de los cielos, aquí está, he sido fiel, me he esforzado, ¿cierto?, por cumplir esa tarea y que tú, Señor, has obrado en mí y me has dado las fuerzas para hacer esa tarea. El Señor dice, listo, muy bien, chulito, ¿cierto? Lista de chequeo, listo, vamos bien.
pero no somos indispensables. Si usted no hace la tarea, amado, querido por Dios, otro la hará por usted. Entonces nosotros debemos apreciar esa función, apreciar nuestras vidas, porque hace parte de un plan divino. Debemos apreciar nuestras vidas, porque el Señor nos ama. Y el Señor sabe nuestras potencialidades. El Señor sabe que usted puede, que usted es capaz. Por eso lo tiene vivito y coleando. Si usted está vivo en este momento, si usted está vivo es porque usted es capaz, porque usted tiene y Dios le capacita y Dios le ha dado la oportunidad de hacer parte de ese plan divino. ¿Listo? Para versicularlo, recuerden, versicúlenlo allí, colóquenlo aquellos que están escribiendo. 1 Corintios 12, si se pueden leer todo el capítulo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. ¿Cierto? Léanse todo el capítulo y verán que habla del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como miembros. Si usted lee, por ejemplo, en el 27, va a ver que a eso nos referimos. Dice así, el 27 de ese mismo capítulo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. ¿Sí? Usted es parte de ese plan. Usted tiene que apreciar la vida que Dios nos dio ya en este momento, porque la embarramos con Dios, pero Él confía ahora en nosotros para el plan divino. Como les decía antes, Dios es capaz del barro sacar seres para llevar el plan divino. O Dios puede mandar sus ángeles, millones de ángeles para que hagan la obra redentora y para que lleven la palabra. Pero Dios no lo quiso así. Dios dijo, el mismo hombre, del hombre para el hombre, la palabra de Dios en el hombre, para el hombre y para salvar a la humanidad. Eso es, y eso hay que saberlo en este momento. ¿Listo? Bueno, ahora vamos al tercer y último punto. Siempre, por lo general, hacemos 3 punticos acá. 3 y último punto. Tercero, colaboras en Cristo, ¿por qué? ¿Y qué criterios debemos tener o qué características? Los colaboradores en Cristo son diligentes. Son diligentes. Amados y queridos por Dios, nosotros como colaboradores en Cristo, desde el papel que juguemos, seamos pastores, seamos sacerdotes, seamos padres de familia, donde estemos, donde Dios nos ha colocado, allí usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito y usted es capaz con ese propósito. Pero debemos ser diligentes. El tiempo es corto. Dios, tenemos los días contados, amados. Tenemos los días contados en este planeta. ¿Y cuándo es el momento en que nosotros vamos a actuar? Vamos a leer cuándo actuaremos. Vamos a ver cuándo debemos actuar. ¿En qué momento debemos actuar? Leamos, seguimos allí por favor, seguimos allí en el versículo de lo que estamos leyendo, 2 Corintios 6. Voy a buscar 2 Corintios 6. Buscarlo en la Valera. En el versículo 2, dice así. Versículo 2, ténganlo ustedes allí también. Versículo 2, dice. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora. ¿Cuándo es el momento de actuar como hijos de Dios? ¿Cuándo es el momento de actuar como colaboradores en Cristo? Ya. ¿Sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora.
No dejes para mañana lo que puedes hacer ya, ¿sí? Nosotros no podemos esperar, amados, si tenemos, por ejemplo, si tenemos un pleito con nuestro hermano, tenemos un problema con nuestro padre. Hablo del Padre terrenal, del Padre en sangre, en nuestro Padre en la tierra. Tenemos un problema. Usted no se puede quedar esperando, porque si el Señor nos habla de perdón, no podemos quedar esperando el momento propicio para pedir perdón, el momento propicio y agradable para mí, para pedir perdón. Entonces pasan los años, pasan los años, pasan los años. El plan salvador es ya, ahora. El momento de crisis es ahora. Vemos cómo son los tiempos, ¿cierto? Vemos cómo son los momentos. Por eso, he aquí ahora el día de salvación. Porque mañana nosotros no somos dueños del mañana. Nosotros no somos, el mañana no nos pertenece a nosotros. Mañana de pronto no estemos. Conozco a mucha gente he escuchado a mucha gente, por ejemplo. Es un ejemplo que doy porque hay muchas cosas que tenemos que hacer que no la podemos dejar para mañana. Mucha gente dice, mi padre se murió y yo no le pedí perdón. Mi padre se murió y yo no le dije te amo. Los colaboradores son aquellos que actúan ya. ¿Listo? Que actúan ya. No apresurados, sino con inteligencia, con sabiduría del Señor. Se actúa. En la crisis no se espera. Es ahora. El mañana no nos pertenece. El mañana es de Dios. Acá y ahora. En el versículo 2 de 2 de Corintios 6. ¿Cierto? Versículo 2. Y por último, la ñapa. El colaborador de Cristo, que somos todos como sacerdote, como usted dueño de la empresa, como padre de familia, haciendo la obra de Dios, colaborador de Cristo, no duda en el objetivo, no duda, no tiene dudas, no se deja engañar por lo que el mundo le dice, no se deja engañar, ¿cierto? No duda. Él sabe para quién está trabajando, él sabe para quién está, cómo Dios está obrando en él y cómo somos colaboradores, qué estamos haciendo. No dudamos, no duda. Leamos 1 de Corintios, en el versículo 3, por ejemplo, de aquí mismo, en 2 de Corintios 6, en el versículo 3 dice así. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en mucha tribulación, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, por engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no como muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquel hombre y mujer que no duda, sabe que ni las circunstancias de la vida, ni las dificultades, ni las tribulaciones, ni los engaños puede detener la obra de Dios en mí y en el plan divino. Nada puede detener la obra de Dios. Y Pablo lo entendía así. Y Pablo les decía a sus discípulos, vean,
Ustedes tienen dudas, véannos a nosotros, vean que sufrimos, somos encarcelados, vituperados, y aún así continuamos, porque nosotros tenemos claro que no somos de este mundo. Sabemos para dónde vamos. Si usted y yo sabemos para dónde vamos, sabemos que todo lo podemos en Cristo, que todo lo podemos en Cristo. Así como lo pudo Pablo, nosotros también, como colaboradores, sabemos que no hay ninguna duda en ese plan salvador. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Comencemos ese plan divino. Señor Jesucristo, repita conmigo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido, oh Dios, que entres en mi corazón, en mi vida, y que hagas de mí esa persona feliz, con un propósito, así como tú quieres que yo sea. Amén. Dios los bendiga rica y abundantemente. Reciban la triple bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestras vidas, y que nos vayamos con Él. Delante de Él, delante de nosotros va nuestro Padre abriendo puertas. Chao, chao.